Pues shalom hermanos, los saludo con mucho gusto en esta ocasión. Ahora en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro acompañado de aquí de Amadeus. Damos gracias a Dios porque me permite estar aquí y también porque permite que Amadeus esté aquí presente. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, sin antes saludarlos y esperando que se encuentren muy bien en sus casas o donde se encuentre viendo este video. Eh, bueno, no sé cómo le fue en la semana, pero espero en Dios que Dios también lo haya bendecido y no le haya faltado nada en su casa, en su familia. Vamos a iniciar y quisiera iniciar con una oración antes de comenzar con la parasha del día de hoy. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor, en esta noche, por un día más de vida que nos das y que mejor en un día de Shabbat, Señor. Te damos gracias porque nos permites llegar un día más, tomados de la mano de ti, Señor, aún en nuestras agendas llenas, Señor, en los trabajos, Señor, actividades, escuelas, tareas, de todo, Señor, aún tú nos permites este día de Shabbat, Señor, para poder descansar, Señor, relajarnos un poquito. Y bueno, te damos gracias por eso, gracias porque nos permites en este día poder estudiar tu palabra, Señor, y bueno, te pedimos que nos permitas eh, compartir tu palabra, Señor, y que sea solamente sabiduría de ti, Señor, la que tú nos des, Señor, que no sea eh, palabra o sabiduría vana, Señor, de la terrenal, Señor, que el mundo ofrece, sino solamente sabiduría de la que tú nos das, Señor. Quita toda vanagloria, Señor, toda soberbia, y que todo lo que hablemos, Señor, solamente sea palabra tuya, Señor. Que solamente tú seas el que te glorifiques y nosotros podamos solamente ser instrumentos tuyos. Gracias te damos por la salud, por la enfermedad, por lo que das, por lo que quitas. Y bueno, te pedimos que seas con todo, Señor. Eh, Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver los capítulos 16 al 18 del libro de Números. La parashá del día de hoy tiene como título Koraj, ¿sí? Para los que saben hebreo ya más o menos saben de qué va a hablar. Y bueno, la palabra Koraj del hebreo se traduce como Coré. Y bueno, ya eh, si Coré se les viene a sus mentes, bueno, ya saben cuál fue el actuar de él. Y si no, como quiera, ahorita vamos a comentar un poquito más acerca de esta historia. Y bueno, la haftará del día de hoy es primera de Samuel 11:14 al capítulo 12:22. Sin más que decir, bueno, ahorita voy a pasarle aquí el micrófono a Amadeus para que nos conduzca en el capítulo 16. Sí. Bueno, shalom hermanos, como ya había comentado Ángel, la parashat pues tiene como nombre Koraj y Coré en español, y pues diciendo el nombre de Coré pues ya se dan la idea de más o menos qué vamos a hablar, o sea, ya se dan toda la idea. Pues nada, vamos a empezar. Así un breve resumen de lo que habla pues el capítulo 16 del 1 al 3, del versículo 1 al 3. Pues habla sobre cómo Coré y otros 250 hombres de los líderes de Israel fueron en rebelión contra Moisés y Aarón, preguntándose por qué ellos tenían un puesto más alto que ellos, y pues así haciéndoles el reclamo de por qué, si ellos eran iguales, eran santos según delante de Dios, pero pues diciendo eso pues ya es una, por así decirlo, una bandera roja. Y un pecado de parte de Coré. Digo, algo que podemos notar en estos versículos, por ejemplo el versículo 2 dice que eran 250 jefes de la comunidad y dice quienes eran miembros prominentes de la asamblea, o sea, no eran cualquier tipo de hombres, sino sí tenían un peso en lo que es la comunidad de Israel. Y bueno, Coré y menciona a Datán, Abiram y On, sí, son estas personas, no eran cualquier persona, sino sí eran alguien importante y bueno, aún así empiezan
con esta queja hacia Moisés. Sí. Bueno, también algo que cabe recalcar mucho es el liderazgo y la manipulación que llega a tomar Coré, porque pues un solo hombre liderando a 250 en contra rebelión de Moisés y Aarón, pues también es una muestra de su soberbia y su forma de enaltecerse a sí mismo. Leyendo el verso 4, dice, cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra, entonces dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién pertenece a él y quién es su santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes él elija. Coré y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor, entonces veremos quién elige el Señor como su santo. Ustedes levitas son los que han ido demasiado lejos. Bueno, aquí vemos cómo Moisés se humilló y dejó toda la situación hacia Dios, como ya varias veces lo había hecho, no como la vez de la piedra, donde Dios le dijo que solo le hablara y Moisés la golpeó, dando así a entender cómo Moisés ahí entendió que es un humano, que él es imperfecto y deja llevar por arranques, no como Dios, que Dios es perfecto y Dios entiende la situación y pues sí, es nada mejor que nada dejarle la situación a Dios. Sí, así es. Bueno, ahorita en la actualidad pueden decirnos, echarnos, ofendernos, y bueno, nuestra carne, ¿cómo reaccionaría? Con otro insulto, o siempre o evadir o responder al insulto que nos están haciendo. Entonces, bueno, aquí ya vemos de parte de Moisés como ya no hace él por su cuenta algún tipo de contestación, no responde de un mal a un mal, sino que deja a Dios, el cual ya decía Amadeus, es perfecto, y bueno, ya él sabrá la decisión que toma. Y bueno, aquí pues solamente Moisés, Aarón están a espera de lo que Dios vaya a decir. Siguiendo con el capítulo 8, dice, Moisés le habló de nuevo a Coré, ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para administrarles? Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclamas el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelen. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Bueno, aquí vemos cómo Moisés le recuerda a Coré su posición que tiene, que no es de menos, porque si recordamos, Coré viene de la descendencia de Coat, que los descendientes de Coat, como ya se había mencionado en Parashat antes, los levitas están divididos en varias ramas, que en este caso los coatitas se encargaban de llevar las cosas más sagradas del templo, y pues era una posición que no se daba de menos, que realmente era muy importante. Pero aquí también se ve la soberbia y el ver como Coré quiere más, que sí, queriéndose irse la codicia que tiene Coré, y que quiere todavía más, queriéndose ir al sacerdocio, y pues algo que se puede decir que es pecado al no ser pariente, bueno, del linaje directo de Aarón. Sí, es. Lo que puedo ver en el versículo 10 dice, Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. O sea, lo que Dios ya les había dado a Coré o a los coatitas era algo muy especial, algo muy importante, algo muy santo, ¿sí? Entonces, todavía, o sea, aparte de que estás llevando lo más santo, sí, que tiene un peso esa parte, todavía quieres el sacerdocio. Entonces ahí esa parte pues sí es un pecado muy grande, porque Dios ya te lo está dando y tú estás rechazando esa parte por querer algo más. Y híjole, ahí sí estamos mal en esa parte. Entonces también nosotros
tener cuidado y no querer más a lo mejor de lo que Dios ya nos ha dado, de lo que Dios nos ha permitido como dones, ¿sí? Para nosotros ponerlos en práctica, no pedir más, sino solamente como Dios vaya diciendo es lo que vamos a hacer. Sí, bueno, igual Dios sabe lo que necesitamos y merecemos y por eso lo que tenemos, no hay que pedir más y pues tampoco hay que codiciarlo de alguien más. Dice el capítulo 12 al 14 pues dice como otro reclamo de Eliab, de Datán y Abiram, y que como ellos seguían quejándose igual con Moisés y Aarón sobre cómo lo sacaron de Egipto, algo que los israelitas habían hecho desde hace mucho, que seguían pensando que era mejor vivir ahí que estar fuera, yendo a la tierra prometida. Bueno, en el capítulo 15 pues dice, entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano, yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Joré, tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente, tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todas puedan presentarles ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Bueno, pues aquí vemos cuál es la decisión del Señor, y cuál es su forma de darle solución al problema, que pues si hubiera sido Moisés, aquí ve cómo le dice al Señor lo que piensa, que por ira les dice no acepte sus ofrendas, y es algo que un humano tiende a hacer, querer atacar a los demás, y no, en este caso el Señor responde a la oración de Moisés, dándole una solución que llevará a un mejor resultado a lo que Moisés hubiera hecho. Sí, y viene de parte de Dios, es lo importante, o sea, Dios va a tomar la decisión con justicia. Sí, Dios es un Dios de justicia, un Dios justo, y no va a hacer nada pues en contra de lo que vienen a ser sus principios. Entonces, bueno, aquí todavía no es la solución, pero ya se está empezando con un tipo de juicio hacia Coré y sus seguidores y hacia Aarón también. Bueno, el 18, del 18 al 20, pues igual se hace un resumen. Pues aquí es que los varones, los 250 y Coré, están haciendo lo que les dijo Moisés. Y todavía nos dice que Coré, como les decía, en su liderazgo y manipulación, llevó a toda la comunidad israelita hacia estar contra Moisés. Y pues aquí en el 21 dice, bueno, como Moisés, bueno, no, los 250 varones y Coré estaban ya en presencia del Señor para hacer lo que él ya les había instruido, y el Señor pues ya estaba haciendo el juicio contra ellos y pues también con el pueblo de Israel, porque ya estaban en contra de los que Dios puso como líderes. El 21 dice, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas, ¿tienes que enojarte con todo el pueblo cuando un solo hombre peca? Bueno, aquí vemos como otra vez Moisés y Aarón interceden por el pueblo para que no sea destruido por Dios, así como el Señor hace por el Mesías, hace con nosotros, con el Padre, interceder por nuestros pecados y así recibir el perdón nosotros. Así es. Sí, bueno, lo que podemos ver también es ya Coré no solamente fue con los 250, sino también estaba incitando a toda la comunidad, a todo el pueblo. Entonces por eso
de parte de Dios en el versículo 20 en adelante dice, pues aléjense ustedes de toda esta gente. Y bueno, ahí vemos como lo que comentaba Amadeus, que pues ahí entra también en parte como Yeshua, el Mesías, viene a ser también nuestro intercesor ante Dios, ante el Eterno, y como a pesar de que nosotros somos pecadores o que estamos en una condición de estar pecando, de estar tropezando, bueno, ahí Él está como sumo sacerdote, tratando de que nosotros no seamos castigados en parte, pero bueno, damos gracias a Dios porque aún en estos versículos podemos ver ahora sí que sombras de lo que iba a ser Yeshua el Mesías. Sí. Bueno, eh, en el versículo 25 vemos como Dios en su misericordia dejó que el pueblo de Israel se salvara, dejando así solo a los 250 hombres y Coré, ser los únicos que reciban el castigo, porque pues en parte no sería justo también, porque pues Coré fue el que empezó todo. Bueno, y en el 27 dice cómo pues el pueblo siguió la instrucción y se alejó de las tiendas y de Corea en general, y también de los 150 hombres. Y pues aquí también muestra cómo se llevó a cabo el juicio. Dice, y en que del 28 dice, Moisés le dijo, esa es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y las pertenencias descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Bueno, así es. Bueno, aquí dice lo que pasará si es que Datán, Coré y pues los demás hombres decían la verdad o estaban en gracia con el Señor, pues no les pasaría nada. En cambio, pues nosotros y Dios sabemos lo que tenían en su corazón. Sabemos que pues ellos no querían el sacerdocio para bien, realmente querían enaltecerse a sí mismos por codicia. Y pues no era algo bueno. Y el 31 dice, apenas terminó de decir esas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y a todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tierra, se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Toda la gente que los rodeaba oyó cuando oían sus gritos, la tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que le ofrecieron incienso. Bueno, pues también aquí cabe recalcar que pues no todos los hijos de Coré murieron. Unos se arrepintieron y pues sí, le pidieron perdón al Señor y pues se les fue dado, porque también si lo vemos más adelante del libro de Números, en el capítulo 25 verso 11, pues se ve como unos hijos de Coré se arrepintieron y pues pudieron ser salvos. También en los salmos, en varios salmos especifica que fueron escritos por los hijos de Coré. El Salmo 42 y el Salmo 44 son un ejemplo de ello. Sí, muchos más que había. Sí, hay más. Había muchos más. Creo que ahí es en Números 26. Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, ahí para que tenga el dato, Números 26 vuelve a dar un poquito de lo que pasa en lo que es Números 16. Más breve, pero también lo menciona y menciona a los hijos de Coré que no murieron.
Algo que quiero recalcar y que se me hace muy importante es que Moisés les dice que si estos hombres mueren de manera natural, o si dice, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. O sea, podemos ver si Dios, si Moisés les decía, si estos hombres mueren, de manera natural, sabremos que Dios es el que me envió. Eso pudo haber dicho Moisés. Y pudieron haber caído muertos así de volada. Pero no, Moisés lo lleva a algo extraordinario, algo todavía mayor, superior a lo que está pasando, que es cómo se va a abrir la tierra y se los va a tragar. Entonces ahí es algo todavía más impresionante que solamente caigan muertos, caigan fulminados. Entonces creo que eso también es importante y ver que con Dios no se juega. Sí. Bueno, en el capítulo, del capítulo 36 al capítulo 40, se ve como Dios le da instrucción a Moisés que recoja otra vez los 250 incensarios porque eran santos y así ponerlos en el arca para que estuviera como recordatorio del poder de Dios y que pues realmente pues con eso no se juega. Así es. Y pues también cabe recalcar que pues como dice un versículo, que Dios pone a los líderes porque él sabe qué es lo que necesita el pueblo. este También el Mesías nos explica también que ninguna autoridad tendría poder sobre mí si no fuera dada por el de arriba. Y pues técnicamente hacer lo que hizo Coré sería técnicamente llevarle la contraria a Dios, Uh-huh. sabiendo que Él es perfecto y el creador y que Él sabe lo que necesitamos. Y pues técnicamente lo que hizo Coré fue un pecado porque se puso en contra de Dios. Se puso en contra de Moisés y Aarón y técnicamente es estar en contra de Dios. Así es. Algún ejemplo que se me vino a la mente es un equipo de fútbol. Este, te ponen de portero, pero ¿tú qué quieres? Estar de delantero. Y ahí puede empezar algo muy sencillo. O sea, es que yo quiero ser delantero. No, a ti se te dio por así decirlo, la, el don o la instrucción de que tú vas a ser un portero, nada más. No tienes que ser delantero. Entonces, pudiéramos dejarlo así como en un ejemplo práctico y sencillo. Bueno, también así un resumen muy corto del 41 en adelante, pues se muestra cómo otra vez el pueblo, aún viendo lo que ya había pasado con Coré y pues los demás hombres, se volvieron a quejar, diciendo que ellos, que Moisés y Aarón habían matado al pueblo y pues se volvieron en contra otra vez para protestar contra Moisés y Aarón. Y pues bueno, en el capítulo 43 dice: entonces Moisés y Aarón fueron frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que los destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos entre el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Bueno, pues aquí vemos como otra vez Dios quería volver a apartar a Aarón y a Moisés para como hacer otra nación a partir de ellos, como ya van varias veces que lo hacía. Pero Moisés y Aarón tuvieron otra vez que interceder entre el pueblo con el Señor
para que así no muriera, porque pues como ya se había visto veces anteriores, pues igual ellos no querían que eso pasara, aún sabiendo que el pueblo no estaba de acuerdo con ellos o eran muy rebeldes, Tercos, ajá. tercos y llorones. Ajá, no, y murmurones y de todo tenían. Sí, o sea, no sé, era no merecían ser salvados por todo lo que ya habían hecho y dicho y pues todo lo que hicieron. Así es. Y no merecían. Sí, su conducta no era pues acorde al perdón que les estaban dando. Sí, Y no pues, merecían la muerte. sí. Pero aún así Moisés y Aarón decidieron interceder eh, por el pueblo. Y dice el 47. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a la plaga, se detuvo Aarón. Debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Aquí vemos que aún así de que Aarón hizo lo posible, 14.700 personas murieron, pero sin contar las 250 que murieron el día anterior. Ahí podríamos meter más Coré, más Datán, Abiram y el otro se me olvida el nombre. On también, y sus familias, o sea, Sí, eran muchísimas más personas, más aparte de los 14.700 que comentas. sí, bueno, pues serían los 250 varones más sus familias. Pues serían unas 5 personas por familia, puede ser, mínimo. Y ya pues serían como unos más. Sí, no, la cuenta es muy grande. Sí. Pero pues bueno, ¿qué pasó? ¿O a consecuencia de qué? Bueno, de quejarse ante Dios primero, porque todo lo que Dios ya había puesto, todos los roles que Dios ya había designado a cada persona, a cada tribu, a cada clan, a cada familia, ya los había puesto Dios. Entonces, al, al quejarse Coré de esa parte, bueno, no se estaba quejando contra Moisés y contra Aarón, sino contra las ordenanzas, los mandatos que Dios ya había puesto. ¿Sí? Entonces, creo que todavía es más eh, peligroso eso, porque ya Dios ya está dando, ya puso una orden y todavía nosotros, o en este caso Coré, no quiso seguir esa orden, obedecer a esa parte. Sí, bueno, pues también algo que podemos aprender de esto es la misericordia que tiene Dios ante nosotros, representadas pues ahorita en el pueblo de Israel, que después de que ellos se quejaron y reprocharon todo lo que Dios había puesto, porque no fue contra Moisés y Aarón, fue contra Dios y sus mandatos y sus leyes, porque pues Dios fue el que las puso para ellos, y pues técnicamente es estar ofendiéndole a él y no a Moisés y Aarón. Así es. Pues también una cita que podemos llevarnos es Proverbios 14:34. La justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Sí, creo que no hay tanta explicación a este verso. Podemos ver cómo de un lado está la justicia y del otro el pecado, y vemos las diferencias que hay, como cuando hay la justicia de parte de Dios, la nación crece, la nación está sana, el pueblo está sano, y bueno, cuando hay pecado pues es todo lo contrario, está todo enfermo, sobornos, pecado, malicia en todo el pueblo. Entonces creo que es buena cita para que la tengamos nosotros como, ahora sí, como pueblo de Dios,
como la justicia siempre debe ser primero, sin no buscar tampoco nuestra propia justicia, sino también dejarle a Dios que él tome toda agresión, todo lo que hay en este mundo, pues Él lo tome y pueda hacer justicia a eso, ¿sí? No, nosotros no tomar venganza, porque ahí mismo la Biblia dice que de Dios es la venganza y Él pues pagará a cada quien según lo que merece, ¿sí? Y bueno, terminamos el capítulo 16. Y bueno, vamos al capítulo 17. El subtítulo dice: La vara de Aarón brota. No sé qué versión tengan ustedes, yo tengo Nueva Traducción Viviente. Y bueno, Dios dio la orden de que se llevaran 12 varas de madera, una por cada jefe de cada tribu de Israel. Entonces, orden de Dios, orden que se tiene que acatar. Y bueno, se iba a escribir en cada una de las varas el nombre del jefe que era de la tribu, ¿sí? Se iba a escribir esa parte y también en la de Leví, aunque no era ya parte de las tribus como tal que tenían iban a tener algún territorio o herencia, también se cuenta la tribu de Leví, ¿ok? Se iban a colocar las varas en el tabernáculo delante del arca, que era la que contenía las dos tablas del pacto, y la vara que Dios escogiere le iban a salir brotes, y bueno, se iba a poner fin a las murmuraciones y a las quejas del pueblo en contra de Moisés y de Aarón, ¿sí? Entonces Dios ya había dado una manera de cómo calmarlos y decirles quién era o de quién era esta parte del sacerdocio, pero tiene que darles aún así otra manera para ahora sí pues sí dejar atrás todas estas quejas y murmuraciones y entendieran que en verdad Aarón era el que Dios había elegido para el sacerdocio, ¿sí? Vemos del versículo 6 en adelante, nos dice que todo se hizo como Dios lo ordenó. Cada uno de los jefes de las tribus y Aarón llevaron su vara. Y bueno, al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo y encontró que la vara de Aarón, que era de la tribu de Leví, había retoñado, echando brotes, y había florecido y producido almendras maduras. Eran varas a lo mejor no bonitas, eran varas a lo mejor ya secas, pero aún en eso están los milagros de Dios y las maravillas de Dios, que aún el pueblo debe haber dicho, una vara de estas a poco. Y bueno, las maravillas y el poder de Dios es tan grande que puede que algo seco pueda volver a la vida y poder dar fruto, ¿sí? Entonces Aarón sacó, sigue diciendo que Aarón sacó todas las varas de la presencia del Señor y las mostró al pueblo, y cada jefe tomó su propia vara, y Dios le dijo a Moisés que pusiera la vara de Aarón, la que había florecido, permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva como advertencia a los rebeldes. Y bueno, si esto era una señal que debía de poner fin a esas quejas. Ya encontramos aquí otra palabra, aparte de murmuradores, aparte de codiciosos, aparte de llorones, de quejosos, bueno, rebeldes es otra palabra que podemos ver que también se le pone al pueblo de Israel en estas partes de Números, ¿sí? Aquí podemos ver cómo Dios tomó esa decisión de mostrarles mediante un hecho sobrenatural, como ya lo veíamos con Coré, algo sobrenatural que podemos pensar que no es, no tiene lógica. Bueno, para Dios tiene lógica. Y bueno, este hecho sobrenatural era para saber a quién había escogido Dios como sacerdote encargado, o el líder del sacerdocio, vamos, sí. Entonces Dios puso a la persona, y bueno, Dios hace y dice, y nosotros nomás queda en obedecer y cumplir lo que Dios ya ha dicho, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar al capítulo 18. No sé si tengas algún comentario. Pues también hay que ver la terquedad, porque también se le puede llamar tercos al pueblo. Sí. Porque aún viendo las maravillas de un día anterior, todavía es un día anterior,
este, Y no había pasado sí, mucho. o sea, solo fue transcurso de un día, vieron esas maravillas y aún así tercos de que pues no, este Aarón no era el sacerdote o querían otra muestra del poder de Dios y pues se le puede llamar terquedad a ese tipo de acciones. Así es. Y bueno, terminamos el capítulo 17, vamos a pasar al capítulo 18 y bueno, vamos a ver ahora los deberes de los sacerdotes y de los levitas, a los cuales se les dice que ellos iban a ser los responsables de cualquiera de las ofensas relacionadas con el santuario, pero solamente iban a ser Aarón y sus hijos los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Y bueno, aquí vemos que el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo, que vemos en el capítulo anterior y en los versículos 12 y 13. Vamos a leer los que dice: Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: Estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Y bueno, ¿esto por qué lo dicen? Ya tenían, ahora sí que, ahora sí, miedo o, o sí ese temor de acercarse al tabernáculo. Entonces ya Dios había dicho quién iba a estar en el tabernáculo, quién iba a oficiar en el tabernáculo, solamente los levitas. Aquí vuelve a recalcar entonces que los levitas iban, o el sacerdocio como tal, iba a ser los encargados de las faltas relacionadas al pueblo. ¿Sí? El sacerdocio era el responsable del pueblo tanto para enseñarles las instrucciones, las leyes, los mandamientos que Dios puso para que ellos no pecaran y también para expiar los pecados cuando el pueblo cometía alguna infracción. ¿Sí? Entonces Aarón y sus hijos realizaban esos deberes sagrados. Solamente, Aarón y sus hijos eran los que se encargaban de los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar que pues Dios les dio esa orden. Y bueno, Aarón era el sacerdote, por así decirlo, bueno, el sumo sacerdote en ese momento, y bueno, era un privilegio de ese servicio. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, ya lo vuelve a recalcar, como les comento. Anteriormente ya habíamos visto quién eran los que tapaban los instrumentos más santos y cómo el sacerdote Aarón y Eleazar y sus hijos eran los encargados de decirle al clan de Coat cómo mover todo, cómo llevar las cosas. Ojo, ya aquí Aarón y sus hijos ya tenían todo tapado para que tampoco Coat pudiera ver esos objetos tan sagrados, ¿ok? Bueno, los versículos siguientes dicen que los demás levitas eran los encargados de servir en el tabernáculo, solamente ellos, ¿ok? Y el final del versículo 7, si ahí tienen su Biblia a la mano, bueno, nos dice que cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Otra vez lo vuelve a recalcar, algo que ya hemos oído, que ya hemos leído, y esta parte que no nadie podía acercarse si no era una persona autorizada, ¿ok? Y bueno, a partir del versículo 8 en adelante vamos a hablar de lo que es el sustento que iban a comer los sacerdotes y los levitas, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Esto Dios está hablando a Aarón, ¿ok? Dice: a ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenecerá a ti y a tus hijos. Ojo aquí que estamos viendo que dice será sumamente santa, ¿ok? Dice el versículo 10: la comerás como una ofrenda sumamente santa, todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. Si vuelve a repetir eso. Versículo 11: también te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten
al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comerla de estas ofrendas. Ojo aquí, ¿quién puede comerla? Todo el que esté puro. Cualquier persona impura, sea a lo mejor del mismo levita, o así valga la redundancia, no podía comerla si no estaba puro y santificado. Entonces, ¿cuál es la porción que le toca a Aarón? Vamos a repetir, son las ofrendas sumamente santas, que son las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Sí, se comerán como una ofrenda sumamente santa, o sea, no es cualquier comida, y así como fue un sacrificio sumamente santo, debe de comerse como lo que es. ¿Sí? También les pertenecen, versículo 11, les pertenecen las ofrendas especiales que los hijos de Israel levantan con sus manos. ¿Sí? Que esto es una ley perpetua y es una porción perpetua para ellos. ¿Ok? Me faltó versículo 12 y 13. ¿Sí? Que dice que también te doy las ofrendas de las cosechas que todo el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo, y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presenta al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Como eran alimentos sumamente, como ya lo veíamos, sumamente santos, pues no cualquier persona podía comerla, y aún incluso si era un levita, pues tenía que estar puro y santo. ¿Ok? Y bueno, algo que quiero comentar aquí es que al inicio del versículo 13 dice todas las primeras cosechas de la tierra, y la palabra que está ahí en hebreo como para primera cosecha, en la palabra primera es bikur, que tiene que ver con el primer fruto o la primicia del fruto. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo el capítulo 18, verso 15. ¿Sí? Dice que todo primer nacido, que sea varón o humano o animal, va a ser ofrecido al Señor y va a ser como consagrado a Aarón. ¿Sí? Y va a ser ya como propiedad de Aarón. Pero bueno, en este caso se iban a redimir a los primeros hijos varones, a estos varones, ¿sí? Y a las crías que son ceremonialmente impuras. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Bueno, eh, Levítico 11 nos habla de animales puros e impuros, y los animales que en este caso no fueran puros, pues también iban a ser redimidos y iban a ser rescatados, por así decirlos. El precio de su rescate era de 5 piezas de plata. Y bueno, el primogénito de los hombres, como comentario, tiene que ser redimido a partir de los 30 días, o por así decirlo, rescatado. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de Lucas 2:22, en el cual José y María llevaron a su hijo, a Yeshua, para presentarlo ante el Señor, y ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma como redención. Aquí, bueno, creo que sería hablar un poquito más a fondo en este tema, ya que está que si no podían con un animal grande, un becerro, podía ser una oveja, una cabra, y si no, 2 tórtolas, 2 palominos, y si aún fuere la parte o sea, la familia fuera muy pobre, bueno, era harina. ¿Ok? Pero bueno, podemos o se puede hacer algún otro tipo de estudio en esa parte. ¿Sí? Y bueno, los que no se pueden redimir, pues son las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Esas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Que ya les comentaba, Levítico 11 nos habla de los animales puros e impuros. Los animales que sí eran puros, bueno, no podían ser redimidos porque pues sí eran
limpios ante los ojos de Dios. Y bueno, la sangre de esas ovejas, de esas cabras, iba a ser rociada sobre el altar y se iba a quemar la grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. Pero la carne que iban a tener esos animales sí iba a ser para Aarón, lo que es el pecho, el muslo, eso está en el versículo 18. Sí, eso sí iba a ser para Aarón y era un pacto eterno e inquebrantable. Ahí lo menciona en el versículo 19. Sí, al final del 19. Lo estaba buscando. Sí, dice: este pacto es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplicará a tus descendientes. ¿Sí? Entonces esas a las generaciones. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar al versículo 20 y 21, que el Señor les dice a Aarón que los sacerdotes no iban a recibir ninguna herencia o alguna porción de terreno de entre el pueblo de Israel. Y Dios les dice que Dios, o sea, él mismo él iba a ser su porción, él iba a ser su heredad. Y bueno, los levitas iban a tener el ministerio en el que se sirven todos los diezmos de Israel. ¿Sí? Su servicio o su ministerio iba a ser en servir en esa parte de recoger los diezmos de Israel. ¿Sí? Más adelante dice que ningún israelita, a excepción de los sacerdotes y levitas, podrán acercarse al tabernáculo. Lo vuelve a repetir, ya lo habíamos visto, si no era persona apta o que tenía autorización, pues iba a ser culpable y iba a morir. El versículo 25, volvemos a hablar otra vez del tema de los diezmos, que les es asignado a los levitas como porción. Y bueno, ya al dar los diezmos el pueblo, los levitas iban a entregar una 10ª parte de ellos, o sea, es un diezmo del diezmo que se le va a dar como ofrenda al Señor. Ahí saqué algún ejemplo, por ejemplo, 20 pesos, ¿cuál sería el 10%? O una 10ª parte, serían 2 pesos. Entonces eso era el diezmo del diezmo que se le iba a dar como ofrenda al Señor. Ok, no sé si quedó entendible. A lo mejor vamos a hacer otro ejemplo. 2,000 pesos, ¿cuánto sería una 10ª parte o el 10%? Bueno, serían 200 pesos. Y bueno, ahí a su consideración saque el diezmo a una cantidad que usted quiera, ¿sí? Y bueno, esa ofrenda que los levitas iban a dar sería considerada como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. Recordemos, los levitas o la tribu de Leví no iba a tener una posesión o una herencia, una tierra en la cual ellos pudieran trabajar, ¿sí? Su misión o su encargo de parte de Dios era estar en el tabernáculo y su porción o su herencia era Dios, ¿ok? Bueno, esta ofrenda iba a ser como si ellos tuvieran un campo de trillar o el vino de su propio lagar. Aun siendo una ofrenda sagrada para el Señor, esta porción también sería o iba a ser presentada ante el sacerdote Aarón y debían asegurarse de darle lo mejor al Señor. ¿Ok? ¿Qué podemos ver? Acaba de pasar la fiesta de Shavuot, en el cual también debemos de dar nuestras primicias, ya sea pues de algún fruto, o también las primicias de nosotros mismos, nuestra obediencia, que sea que sea olor fragante para Dios, ¿ok? Entonces debemos de estar, como decía, es un camino sin cuenta, o sea, de seguir contando, ¿sí? Seguir esforzándonos para ser mejores, para seguir en integridad. Y bueno, recordemos que sed santos como Dios es sed santos como Dios es santo, porque sin santidad pues nadie va a ver al Señor. Y bueno, ya casi para terminar,
Los versículos 30 al 32 habla de una instrucción a los levitas que presenten la mejor parte como su ofrenda y que tengan cuidado de no considerar que las ofrendas sagradas del pueblo de Israel sean algo ordinario, algo corriente, común, algo normal, ¿sí? Al final el pueblo está dando lo mejor que tiene y bueno, así es como lo considera Dios, así es como nos considera a nosotros. Si nosotros le ofrecemos algo de todo corazón, Dios se alegra en eso y lo toma también de todo corazón. Entonces los levitas, al estar formando parte del tabernáculo, de los sacrificios, de lo que se le ofrecía a Dios, de estas ofrendas, primicias que se daban, el levita no podía tomar tampoco a la ligera esta parte. La orden de Dios es, si Dios te está diciendo que lo ofrezcas o que no, sí, o sea, si Dios te dice que no lo tomes a la ligera, no lo tienes que tomar a la ligera. A veces, bueno, ahora en la actualidad podemos ver cómo, otro ejemplo, la viuda, sí, que Jesús ve, bueno, ella ofreció todo lo que tenía, los demás ofrecieron lo que les sobraba. Entonces ahí la diferencia. Aquí el pueblo está dando lo mejor que tiene de su ganado, de sus frutos, de su cosecha. Entonces, ¿cómo debía de tomarlo el levita? Bueno, como la importancia que le dio el pueblo de Israel o el que llevó esa ofrenda, de todo corazón. La ofrenda que llevó también, por ejemplo, Abel, que fue una ofrenda o un sacrificio, pues sí, sin, no a su conveniencia, no al ahí se va, sino, o sea, estuvo checando el animal, como todo animal que se le ofrece a Dios, tiene que ser exactamente como Dios lo pidió, sin mancha, sin algún tipo de defecto, algún hueso quebrado, nada de eso. Entonces, así debemos nosotros también ser con los que puedan dar alguna ofrenda hacia Dios, que nosotros tampoco no tomemos a la ligera a lo mejor un agradecimiento de parte de algún hermano, alguna petición o algo que tengan en su corazón como agradecimiento a Dios, tampoco nosotros lo tomemos como algo normal, algo pasajero, sino que también les demos la importancia y agradezcamos también junto con ellos a Dios por lo que Él ha hecho a lo mejor en sus vidas, en su familia o en algún otro aspecto, ¿sí? Entonces ya terminamos por el día de hoy, que Dios nos siga ayudando en esta parte, a seguir esforzándonos, a, a seguir obedeciendo, a lo mejor no ser tercos, no ser necios, y no murmurar, no tomar a un líder o alguien que Dios ha puesto a la ligera y querer a lo mejor algo más de lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ya es todo por hoy. Nos despedimos esperando que se la pase muy bien en este Shabbat y bueno, que la bendición de Dios nunca los deje y siempre los esté acompañando, y más en este día de Shabbat. No sé si quieras comentar algo final. Pues, ¿No? Estamos bien. Ok, bueno, que pasen un lindo Shabbat y bueno, nos estaremos viendo primero Dios en otra parashá o en algún otro estudio. Shalom.